Alejandro no creyó en el amor imposible hasta el día en que vio a su fotógrafa besando a otro hombre frente a la puerta de su estudio. Ahí estaba ella, Lola, con su sonrisa de luz, los rizos revueltos por el viento de Madrid y las manos enredadas en el cuello de un tipo alto, atlético, de esos que parecen salir de una campaña de perfume. El beso fue lento, profundo, cargado de pasión y deseo. Y algo se le rompió por dentro, como si el destino se hubiera cansado de su papel de millonario arrogante y hubiera decidido exponer, sin piedad, su vulnerabilidad. No entendía por qué, pero mientras los veía, sintió que la redención que siempre había despreciado estaba a punto de tocar su puerta, a través de la mujer que menos esperaba. Si te gustan las historias intensas, suscríbete al canal y deja tu like. Nos ayuda a seguir creando relatos como este. Hasta ese viernes, para Alejandro, Lola había sido una más en su equipo, aunque, si era honesto consigo mismo, nunca había sido una más. La primera vez que la vio, meses atrás, ella estaba parada al lado de una de las maquetas de la empresa, agachada, fotografiando los detalles de luz y sombra como si se tratara de un paisaje vivo y no de una estructura de cartón pluma. Llevaba unos jeans gastados, una camiseta blanca manchada con algo que parecía pintura seca y una cámara colgando del cuello, como una extensión de su cuerpo. Reía con uno de los arquitectos juniors, levantando la vista de vez en cuando para buscar el ángulo perfecto de las lámparas sobre el modelo. Alejandro la observó desde la puerta de la sala de reuniones, impecable en su traje azul marino a medida, la corbata perfectamente ajustada, el reloj caro marcando la hora exacta. El contraste con Lola le resultó casi irritante. Ella era caos, él era estructura, ella improvisación, él, control absoluto. ¿Y tú quién eres?, preguntó entrando sin anunciarse, con ese tono que había aprendido a usar para que la gente se pusiera inmediatamente en alerta. Lola levantó la vista, se enderezó y le sonrió. Esa sonrisa, una mezcla de sorpresa, curiosidad y cero miedo. «Soy Lola», dijo con naturalidad. «Bueno, Dolores, pero nadie me llama así. Soy la fotógrafa. Tu secretaria dijo que necesitaban fotos de este proyecto para la presentación del lunes». Alejandro se cruzó de brazos, sin corresponder a la sonrisa. «Las fotos tienen que ser perfectas», sentenció. «Sin distorsiones de perspectiva, sin ruido, sin colores saturados. Quiero destacar las líneas, no un catálogo turístico». Lola alzó una ceja, divertida. «Tranquilo, jefe», respondió con una chispa en la mirada. «No voy a ponerle filtros de atardecer romántico a tu edificio minimalista. Prometido». Aquello, en lugar de relajarle, lo molestó. No estaba acostumbrado a que le hablaran así. No había miedo en su voz, ni sumisión. Había juego. «No me llames jefe», replicó tajante. «Me llamo Alejandro, o señor Vega, si lo prefieres». «Alejandro está bien», dijo ella, como si eligiera el café en lugar del té. «Señor Vega me da ganas de pedirle permiso para respirar». Él frunció el ceño. Uno de los arquitectos juniors contuvo una risa, y Lola sonrió abiertamente, sosteniéndole la mirada. Había algo en esa mujer que desordenaba el aire. Durante semanas, su dinámica fue clara. Él exigía, ella cumplía, a su manera. Alejandro revisaba cada fotografía como si fuera un plano. Señalaba sombras que no le gustaban, reflejos en los vidrios, encuadres que le parecían demasiado artísticos. Ella escuchaba, discutía algunas cosas, aceptaba otras, se reía de sus manías silenciosamente y, de algún modo, el resultado siempre acababa siendo brillante. «Te pedí una foto que mostrara el acceso principal, no que le tomaras un retrato psicológico al barandal», le reclamó una tarde, pasando las imágenes en la pantalla gigante de la sala de reuniones. La foto mostraba la escalera principal en un contraluz suave, la baranda de metal negro recortada contra el ventanal, las texturas del mármol, la luz entrando como un hilo dorado que parecía guiar al ojo hacia el interior del edificio. «El barandal también es protagonista», respondió Lola, acomodándose el rizo rebelde que siempre se escapaba de su coleta. «El acceso principal está ahí, solo que no grita», susurra. «Tus edificios no son de los que gritan, ¿sabes?». Alejandro la miró incómodo por la extraña sensación de sentirse expuesto, como si ella hubiera descrito algo de él también.
Tus interpretaciones poéticas no pagan las cuentas, replicó. Este cliente quiere ver la fachada completa, no un poema visual. Bueno, le entregamos las dos, dijo ella, encogiéndose de hombros. La literal y la que emociona. Los millonarios arrogantes también tienen corazón, aunque no lo admitan. La frase quedó flotando en el aire. Hubo un silencio. Ella sonrió. Él apretó la mandíbula. No estaba seguro de si lo había dicho por él, por el cliente o por todos los hombres con traje caro que conocía, pero sintió un pinchazo extraño, casi físico, en el pecho. Desde ese día empezó a notar cosas que antes ignoraba. Su risa desde el pasillo cuando hablaba con recepción, el aroma a café y vainilla que parecía seguirla a donde fuera, la manera en que se concentraba al mirar por el visor de la cámara, frunciendo un poco la nariz, cómo saludaba por su nombre al guardia de seguridad del edificio y al chico que limpiaba los ventanales. Lola caminaba por el estudio como si perteneciera a todos los espacios. Alejandro, en cambio, pertenecía solo a su oficina, con su escritorio impecable, sus planos ordenados milimétricamente, sus maquetas alineadas por tamaño. Y sin embargo, hasta ese viernes, ella era un elemento del paisaje, ruidoso, colorido, pero paisaje al fin. Hasta el beso. Era tarde. El estudio estaba casi vacío. Las luces tenues del pasillo reflejaban en el piso pulido. Alejandro salía por la puerta de vidrio automática cuando la vio. Lola estaba afuera, cerca de la vereda, con su mochila cruzada, la cámara colgando al costado y el cabello suelto moviéndose con la brisa fresca de marzo. Esperaba a alguien. Lo supo por la forma en que miraba hacia la esquina, por la impaciencia juguetona en su pie derecho, que marcaba un ritmo silencioso sobre el piso. Unos segundos después, un hombre apareció doblando la esquina. Era alto, de hombros anchos, con el abrigo semiabierto que dejaba ver una camiseta ajustada, pantalones bien cortados, barba perfectamente recortada. Caminaba con la seguridad de quien sabe que llama la atención. Al verla, sonrió con una de esas sonrisas que prometen y conquistan. Ella corrió hacia él, ligera, como si cada paso fuera parte de una coreografía que ya conocían. Él la tomó por la cintura con naturalidad y la levantó apenas, girándola un poco. Ella rió, esa risa que Alejandro reconocería en cualquier parte. Y entonces se besaron. No fue un beso rápido. Fue un beso de reencuentro, de complicidad, de pasión. Las manos de ella subieron al cuello del hombre, los dedos enredándose en su cabello. Él la acercó más, como si el mundo pudiera robarle ese momento. Había deseo en ese beso, había historia, había una intimidad que Alejandro jamás había permitido en su propia vida, ni siquiera con las mujeres con las que salía, siempre con distancia, siempre bajo sus reglas. Sintió el golpe directo en el estómago. Celos, una palabra que siempre había considerado ridícula, digna de adolescentes, pero ahí estaba, mordiendo, ardiendo. Celos por una empleada, celos por una mujer a la que nunca había acariciado más allá de los límites de la tolerancia laboral. Celos por un amor que no era suyo y que, de repente, se volvió insoportablemente visible. La puerta automática se abrió del todo, anunciando su presencia con un leve zumbido. Lola se separó del beso justo a tiempo para verlo. «Alejandro», dijo, un poco sorprendido, arreglándose el cabello con una mano. «Pensé que ya te habías ido». Él se obligó a mantener la expresión neutra. Apretó los dientes, sin darse cuenta. «Estaba revisando unos contratos», respondió seco. Los ojos de Lola brillaron un poco, como si adivinara que algo había cambiado. El hombre a su lado extendió la mano. «¿Tú debes ser el jefe del que Lola tanto se queja?», dijo con una sonrisa encantadora. «Soy Marcos, su novio». El comentario cayó como un ladrillo envuelto en terciopelo. «¿Del que tanto se queja?». Alejandro estrechó la mano, sintiendo una irritación infantil por la fuerza firme del apretón. «Alejandro Vega», se presentó, «director del estudio». «Encantado», dijo Marcos. «Lola siempre habla de tus proyectos y de tus correcciones eternas», añadió en tono de broma. Lola se rió, mordiéndose el labio. «Exagera», se defendió. «Solo digo que eres un perfeccionista maniático con talento». Alejandro desvió la mirada hacia ella.
Notó cómo Marcos la abrazaba por la cintura, con esa naturalidad de quien siente que tiene derecho a hacerlo. Una parte de él quiso apartar esa mano. La otra parte se odió por siquiera pensarlo. Mientras el trabajo se haga bien, lo que digas de mí me es indiferente, respondió más frío de lo que pretendía. Hubo un silencio incómodo. Marcos, sin embargo, pareció no notarlo. Bueno, nos vamos, dijo Lola, con una sonrisa amable. Buen fin de semana, Alejandro. Ella tomó la mano de Marcos y se alejó, caminando calle abajo. Alejandro los vio irse, demasiado juntos, demasiado felices. El reflejo de las luces de la ciudad se mezclaba con un sabor amargo que no sabía cómo escupir. Esa noche, el penthouse de Alejandro en el barrio de Salamanca, con sus grandes ventanales y su cocina de diseño, le pareció más vacío de lo normal. Abrió una botella de vino caro, sirvió una copa y se obligó a revisar planos y correos. Pero entre líneas veía el beso, las manos de ella en el cuello de otro, el brillo en sus ojos, esa risa. Ridículo, se dijo a sí mismo, apoyando la copa con un golpe seco sobre la mesa. Es una empleada, y tú no crees en estas tonterías. El amor es para los débiles, para los que no saben controlar su vida. El problema fue que, desde el lunes, dejó de verla como una empleada. El siguiente encuentro fue en una obra en Chamartín, un edificio de oficinas de vidrio y acero, uno de esos proyectos que iban a consolidar aún más el nombre de Alejandro Vega como el arquitecto más importante de Madrid. El aire olía a polvo, a cemento fresco y a metal caliente al sol. Se escuchaban golpes de martillo, voces, máquinas. Lola caminaba por el lugar con casco, chaleco reflectante 2 tallas más grande y la cámara en alto, como si todo fuera un parque de diversiones visual. «No te acerques tanto al borde, por favor», gruñó Alejandro, al verla inclinándose para fotografiar la caída de luz por el hueco central. «Tranquilo, Alejandro», respondió ella, sin siquiera mirarlo. «No me voy a matar. Todavía no tuve tiempo de hacerme rica con tus proyectos». Él resopló. Se acercó lo suficiente como para tomarla del chaleco y tirar de ella apenas, alejándola del borde. «No es un chiste, Lola». Ella se giró hacia él. Por un segundo quedaron demasiado cerca. El olor a shampoo de coco y algo cítrico lo golpeó con la misma fuerza que el ruido de las máquinas. Ella levantó la vista. Sus ojos eran cálidos, de un color que recordaba el café con leche. «¿Te preocuparía si me pasa algo?», preguntó con una sonrisa ladeada. «¿O solo por la inversión de tus fotos?». La pregunta le cayó como un dardo. No sabía cómo responder sin mostrar demasiado, así que eligió la opción más fría. «Me preocuparía por el desastre legal que implicaría», dijo. «Ahora concéntrate. Necesito las fotos de la estructura antes de que oscurezca». Lola le dio la espalda, pero no pudo evitar sonreír. Lo conocía lo suficiente para saber que, detrás de esa armadura de ironía, había algo que ni él mismo quería mirar de frente. Varias veces durante la mañana, Alejandro se descubrió mirándola, cómo se agachaba para apoyar el codo en la rodilla y estabilizar el pulso, cómo posaba la palma de la mano en una columna recién encofrada, sintiendo la textura como si estuviera tocando la piel de alguien, cómo hablaba con los obreros preguntándoles sus nombres, escuchando sus chistes. Había una ligereza en ella que lo irritaba, porque intuía que, en el fondo, la envidiaba. En uno de los descansos, mientras Lola revisaba las fotos en la pantalla de la cámara, un mensaje apareció en su celular. Sus ojos se iluminaron. Era de Marcos. Sus labios dibujaron una sonrisa distinta, esa sonrisa que Alejandro ya asociaba con el otro hombre. Sintió el ahora familiar ardor de los celos, una punzada directa, seca. «¿Te vas a casar con él?», soltó de repente, sin pensar. Lola levantó la cabeza, sorprendida. «¿Qué? No sé. Nunca hablamos de eso», respondió frunciendo el ceño. «¿Por qué lo preguntas?». Alejandro se encogió de hombros, fingiendo indiferencia. «Solo trato de saber cuánto tiempo más tendré que negociar con su presencia en la puerta del estudio». Ella lo miró con una mezcla de fastidio y diversión. «Marcos no es un problema, Alejandro. Es mi novio, no un proveedor molesto». «No estoy tan seguro», replicó él. «Me distraes cuando se besan en la puerta». El silencio que siguió fue extraño. Lola lo sostuvo la mirada incrédula.
¿Nos estabas mirando?, preguntó y una sombra de rubor subió a sus mejillas. Él carraspeó, consciente de que había dicho demasiado. Era difícil no hacerlo, contestó más bajo. Lo estaban haciendo justo en la puerta. Los ojos de Lola se suavizaron apenas. Una mujer empática como ella captaba matices. Hubo algo en su expresión, un destello de comprensión, de duda, de curiosidad. Alejandro, empezó, pero fue interrumpida por uno de los ingenieros que reclamaba al arquitecto para revisar unos refuerzos en el plano. La tensión quedó flotando entre ellos, como un cable a punto de chispazo. Los días siguientes, los celos de Alejandro se volvieron un motor silencioso de sus reacciones. Cada vez que Marcos aparecía para buscar a Lola, Alejandro se ponía más ácido en sus correcciones. Si ella llegaba 2 minutos tarde, aunque viniera con ojeras de haber trabajado hasta la madrugada editando, él se lo señalaba con frialdad. Si entregaba un trabajo impecable, él encontraba un pero microscópico. Era como si necesitara recordarse, que entre ellos existía una distancia inquebrantable. Jefe y empleada, control y caos, murallas y luz. Pero los celos no entienden de organigramas. Una tarde, mientras Lola acomodaba su cámara en la recepción, Marcos entró, envuelto en una fragancia masculina que llenó el espacio. Llevaba un ramo de flores pequeñas, blancas, elegantes. Para la artista más guapa de Madrid, dijo, entregándoselas con una sonrisa. La recepcionista, Laura, observaba todo con ojos atentos. Alejandro, que bajaba por las escaleras internas, se detuvo a mitad de camino sin ser visto, como un ladrón de momentos. ¿Y esto?, preguntó Lola, sorprendida y encantada. Porque sí, respondió Marcos, porque quiero, porque estás trabajando demasiado y alguien tiene que recordarte que también existe el mundo fuera de tu cámara. Lola rió y se lanzó a sus brazos. Él la besó, no tan largo como aquella vez, pero lo suficiente para que Alejandro sintiera un nudo en la garganta. El ramo chocó ligeramente contra la espalda de Marcos, dejando caer una flor al piso. «¡Ay, pobre flor!», dijo Lola, agachándose enseguida para recogerla. En ese momento, la mirada de Laura se cruzó con la de Alejandro en la escalera. Ella levantó las cejas, como diciendo, «Te pillé». Alejandro se enderezó, fingiendo que acababa de llegar, y bajó el resto de los escalones. «Buenas tardes», dijo, con su tono habitual. Lola se incorporó y sonrió, un poco cohibida. «Alejandro, ya casi termino de exportar las fotos de Chamartín», informó rápidamente, como si necesitara justificar algo. «Te las envío antes de las 6». «Bien», respondió él, mirando fugazmente a Marcos y el ramo de flores. «Espero que las flores no retrasen la entrega». Marcos soltó una carcajada. «Tranquilo, jefe», repitió una frase que no era suya. «Lola es una profesional. Yo solo vengo a inspirarla». Alejandro quiso decir algo mordaz. Quiso señalar que no necesitaba inspiración sentimental en su empresa, que aquello era un estudio de arquitectura, no un escenario de película romántica barata. Pero se contuvo. Sus ojos, en cambio, dijeron mucho más de lo que él hubiera deseado. Laura lo notó, Lola lo sintió, Marcos tal vez lo intuyó. Para alivianar la tensión, Laura intervino con su humor ligero. «Yo también acepto flores, por si alguien se siente inspirado», dijo, levantando la mano. «Por si acaso, lo dejo en el aire». Todos rieron, incluso Alejandro, que dejó escapar una sonrisa mínima, involuntaria. Por unos segundos, aquel triángulo incómodo se disolvió en una escena cotidiana de recepción de oficina, flores, bromas y miradas cruzadas. Pero por dentro, el conflicto crecía. La caída llegó un jueves cualquiera, de esos que nacen normales y terminan cambiando todo. Lola entró al estudio con cara de no haber dormido. Ojeras, el cabello recogido en un moño descuidado, la misma chaqueta del día anterior. No saludó con su acostumbrada energía. Solo murmuró un «buenos días» suave y se fue directo a su espacio de trabajo, donde conectó la cámara al ordenador y se quedó mirando la pantalla sin hacer nada. Alejandro la vio desde la puerta de su oficina, algo en su postura, los hombros caídos, la manera en que sujetaba la taza de café con ambas manos como si fuera un ancla, le encendió una alarma que no quería tener.
Podía fingir indiferencia ante sus risas, pero no ante esa tristeza silenciosa. Intentó concentrarse en sus planos. No pudo. Sus ojos se desviaban una y otra vez hacia ella. En un momento la vio llevarse las manos a la cara. Los hombros temblaron ligeramente. No estaba llorando de manera dramática, con sollozos ruidosos. Era un llanto contenido, de esos que duelen más. Sin darse cuenta, ya estaba de pie, caminado hacia ella. «Lola», dijo, apoyando los nudillos sobre el borde del escritorio, «necesito las fotos de...». Se detuvo. La voz se le quedó trabada cuando ella levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, las pestañas húmedas. No intentó fingir una sonrisa. «Lo sé», dijo ella con un hilo de voz. «Las de la casa de Aravaca. Las tengo listas. Solo necesito un minuto, ¿ya vale?». La respuesta automática, la fría, la que había usado toda su vida, hubiera sido algo como: «El cliente no entiende de minutos». Pero no salió. En lugar de eso, Alejandro respiró hondo. Algo de su fachada se agrietó. «¿Qué pasa?», preguntó sin dureza. Lola miró alrededor. La oficina estaba relativamente vacía, era mediodía, y muchos habían salido a comer. Aún así, se levantó. «No quiero llorar aquí», murmuró. «Ven», dijo Alejandro, antes de pensarlo demasiado. La condujo a una sala de reuniones pequeña, con una mesa redonda, paredes de vidrio esmerilado y una vista a la calle. Cerró la puerta. El ruido del estudio quedó amortiguado. Allí, en ese espacio neutro, el silencio se volvió íntimo. «¿Te pasó algo?», insistió con una voz que ni él reconoció como suya, más baja, más humana. Lola se dejó caer en una de las sillas, abrazando la taza de café contra el pecho. Contuvo el aire unos segundos, como si necesitara coraje para decirlo. Cuando habló, la palabra le salió rota. «Me engañó», susurró. «Marcos me engañó». Los celos, que hasta entonces habían sido brasas secretas, se apagaron de golpe, reemplazados por algo más profundo. Dolor ajeno, una rabia inesperada, no contra ella por tener novio, sino contra él por haberla herido. Alejandro se sentó frente a ella, apoyando los codos en la mesa. «¿Estás segura?», preguntó despacio. Ella asintió, y ahora sí las lágrimas cayeron, silenciosas, resbalando por sus mejillas. «Lo vi», explicó con la voz temblorosa. «Ayer, después del trabajo, fui al bar donde siempre vamos los jueves con sus amigos. Quería darle una sorpresa. Llegué antes, me quedé en la esquina para mandarle un mensaje de «ya te estoy viendo». Y lo vi salir del bar con otra. Iban de la mano. Se besaron, como en las películas, como nosotros. Se cubrió la cara con una mano, apretando los ojos. Tal vez era solo una amiga, intentó Alejandro, más por instinto que por convicción. «No besas así a una amiga», murmuró ella. «Lo sé. Me dolió porque esa manera de agarrarla era la misma con la que me agarraba a mí». Guardó silencio. El dolor de Lola llenó la sala. Espeso, invisible. Alejandro sintió un nudo en el pecho. Recordó los pocos datos que conocía de su vida personal. Que su padre había sido fotógrafo y artista plástico, que había muerto cuando ella tenía 17 años, que su madre se había quedado sola, sacándola adelante con trabajos en una tienda de barrio. Supo, instintivamente, que Lola no era de amar a medias, y que esa traición le dolía en muchos lugares de la memoria. «Le escribí», continuó ella, con la voz entrecortada. «Le dije que lo había visto, que al menos tuviera el valor de explicarme. Me dijo que no era lo que parecía. Después me dejó en leído. Y hoy me mandó un mensaje diciendo que no estaba seguro de lo nuestro. ¿Sabes qué es lo peor?», se rió sin humor, «que una parte de mí todavía espera que me diga que fue un malentendido, que va a volver a besarme en la puerta como antes y todo vaya a ser un sueño feo». Alejandro tragó saliva. Su parte egoísta se alegró muy al fondo de que Marcos saliera de escena, pero ese pensamiento le dio asco, porque antes que su deseo estaba ella, llorando frente a él, vulnerable, y para alguien que no creía en el amor, descubrir que quería proteger el corazón de una mujer era casi una blasfemia. «No se merece tus lágrimas», dijo, despacio.
Lola se rió sin alegría. Todos dicen eso, respondió, pero sigo siendo yo la que no puede dejar de llorar. Se hizo un silencio. Alejandro sentía las palabras quemándole en la lengua. No era bueno consolando. No era bueno con nada que se saliera de un plano perfectamente dibujado. Finalmente se levantó. Caminó alrededor de la mesa y se detuvo a su lado. Dudó un segundo, con la mano suspendida en el aire, luchando contra décadas de distancia emocional. Luego la apoyó suavemente en su hombro. El gesto fue torpe, pero genuino. «Puedes llorar aquí», dijo con honestidad. «No voy a descontarte lo de la nómina». La frase absurda arrancó una pequeña risa entre las lágrimas. Lola lo miró con los ojos rojos y un brillo nuevo. Era la primera vez que lo veía hacer un intento consciente por sacarla de un pozo emocional. Y de algún modo, eso le pareció profundamente tierno. «Eres un idiota», murmuró, pero esta vez no sonó como un insulto, sino como un gesto de cariño extraño. El hombro de Alejandro se relajó. «Eso dicen», admitió. Ella respiró hondo, y luego hizo algo que ni él ni ella esperaban. Apoyó la frente contra su pecho. No fue un abrazo completo, fue una búsqueda de apoyo, casi instintiva. Alejandro se quedó inmóvil unos segundos, sintiendo el calor de su cuerpo tan cerca, la fragancia sutil de su shampoo, el ritmo entrecortado de su respiración. Sus manos flotaron en el aire, indecisas. Después, con un cuidado inusual, la rodeó con un brazo. Lola lloró en silencio, dejando que las lágrimas se secaran sobre la tela perfecta de su camisa azul. Alejandro se descubrió pasando la mano por su cabello, despacio, como si acariciara algo frágil. Sus propios latidos se le aceleraron, no por deseo, aunque también, sino por la sensación de estar cruzando una línea que él mismo había trazado durante años. «Mi papá siempre decía que el amor era el mejor foco para ver el mundo», susurró ella contra su pecho. «Y mírame ahora. No veo nada». La frase le golpeó directo al corazón. Él, que siempre había dicho que el amor era para los débiles, se encontraba sosteniendo a una mujer fuerte en su momento más débil, y paradójicamente, era lo más correcto que había hecho en años. «Tal vez no era amor», dijo él, con una sinceridad que lo sorprendió. Tal vez era solo un foco barato, de esos que se funden a la primera tormenta. Ella sonrió contra su camisa, a pesar del dolor. «Pésima metáfora para ser arquitecto», murmuró. «Soy arquitecto, no poeta», contestó. «Estás pidiendo demasiado». La escena, a pesar de la tristeza, tenía una ternura inesperada, un respiro emocional en medio del drama. Si alguien los hubiera visto desde fuera, podría haber pensado que eran una pareja en plena crisis, buscando consuelo, y en cierto modo lo eran, solo que todavía no lo sabían. Esa tarde, Lola no trabajó. Alejandro no se lo pidió. Se quedó en la sala de reuniones pequeña, editando algunas fotos a medias, borrando mensajes de Marcos, llorando un poco más, respirando hondo. Cuando finalmente salió, sus ojos seguían hinchados, pero había recuperado algo de su firmeza habitual. «No quiero que piensen que soy una víctima», dijo, plantándose en la puerta de la oficina de Alejandro. «Voy a seguir trabajando, pero gracias por escuchar y por prestar camisa de pañuelo». Él asintió con una seriedad que escondía un extraño orgullo. «No te estoy haciendo ningún favor», respondió. «Eres buena en lo que haces, y mereces que nadie te haga sentir menos por eso». Lola lo miró unos segundos, como si intentara descifrar qué estaba cambiando en aquel hombre. «Te estás humanizando, Alejandro», comentó con un tono suave. «Ten cuidado. Es adictivo». Se fue, dejándolo con esa frase resonando en la cabeza. Humanizarse. Para alguien que había construido fortaleza sobre fortaleza, aquello era casi un insulto. Y sin embargo, le gustaba cómo sonaba en su voz. Una semana después, cuando los pedazos del corazón de Lola aún estaban por el suelo, Marcos apareció en el estudio. Fue un viernes al mediodía. El lugar estaba lleno. La gente iba y venía. Hablaban de entregas, de renders, de planos. Lola estaba sentada frente a su computadora, editando las fotos de un restaurante en Malasaña, intentando concentrarse en el juego de luces cálidas y sombras sutiles. De repente, el ambiente cambió. Lo sintió antes de verlo. El murmullo bajó de tono. Alzó la vista.
Marcos estaba allí, de pie en recepción, con una expresión mezcla de culpa y seguridad ensayada. Llevaba esa misma chaqueta elegante, el cabello perfectamente peinado. Ningún ramo de flores esta vez. Solo sus manos en los bolsillos y unos ojos que se esforzaban por parecer sinceros. Lola, la llamó en cuanto la vio. Ella se quedó helada en la silla. El corazón empezó a latirle en la garganta. Parte de ella quería salir corriendo. Otra parte quería escuchar, por si había una mínima posibilidad de que todo hubiese sido un malentendido absurdo, casi cómico. Se levantó, sintiendo las piernas temblar. «Marcos, no puedes venir aquí», dijo en voz baja, consciente de las miradas. «Tenemos que hablar», insistió él. En ese momento, Alejandro salió de su oficina. Había escuchado el nombre desde adentro y algo en su cuerpo entró en alerta. Al verlo, reconoció enseguida al hombre del beso en la puerta, pero ahora parecía más pequeño, menos seguro. «Si quieren hablar, hay cafés por toda la ciudad», intervino Alejandro, acercándose con paso firme. «Este es un lugar de trabajo». Marcos lo miró incómodo. «No me voy a demorar, señor Vega», dijo. «Solo necesito 5 minutos con ella». Alejandro clavó los ojos en Lola. No dijo nada, pero le preguntó todo. «¿Quieres que se quede? ¿Quieres que se vaya? ¿Quieres que te defienda?» Ella tragó saliva. La sala de reuniones pequeña le pareció de repente un refugio conocido. «Está bien», cedió. 5 minutos. En la sala, 3. Marcos asintió y la siguió. Alejandro los vio pasar y sus manos se cerraron en puños. Laura, desde recepción, lo observó con la curiosidad de quien está viendo una serie en vivo. «Si vas a escuchar detrás de la puerta, hazlo con estilo», susurró ella, en tono de broma. Alejandro no sonrió, pero sus labios se movieron apenas, en una mueca que para él ya era un mundo. «No necesito escuchar», dijo, aunque estaba mintiendo. «Confío en que ella sabrá qué hacer». Lo que pasó dentro de la sala 3 fue mucho menos épico de lo que las películas muestran y al mismo tiempo mucho más importante. Marcos empezó con el monólogo clásico. No era lo que parecía. Estaba confundido. Ella no significaba nada. Tú eres la importante. Habló de estrés, de presiones, de miedos. Intentó recuperar el terreno perdido con palabras estudiadas. Lola lo escuchó en silencio. Al principio, cada excusa le dolía, porque rozaba algo que ella había querido creer. Pero, a medida que lo veía gesticular, modular la voz, buscar sus ojos en los momentos exactos, algo en su interior empezó a encajar. Aquello no era vulnerabilidad, era actuación. «¿Sabes qué es lo peor?», lo interrumpió al fin, cuando él dijo: «Solo fue un error. Que me estás hablando como a una niña, como si yo no hubiera visto lo que vi». Marcos se detuvo, sorprendido. No estaba acostumbrado a que cualquiera, y menos una mujer que había llorado por él, le pusiera límites así. «Lola, yo te quiero», dijo, intentando sonar dolido. «Me equivoqué, sí, pero podemos empezar de nuevo. Dame una segunda oportunidad. Puedes perdonarme». Ella lo miró largo rato. Y en ese silencio pensó en su padre, en las veces que le había dicho, frente a un cuadro incompleto en el pequeño taller de su casa, que el amor, para valer la pena, no tenía que pedir perdón tantas veces por lo mismo. Pensó en su madre trabajando horas extras para pagarle la escuela de fotografía, sin dejar nunca que nadie la humillara. Pensó en ella misma, llorando en la camisa planchada de un hombre que se había declarado enemigo del amor y que, sin embargo, había sido más honesto en un solo gesto que Marcos en todas sus frases. «No», dijo Lola, por fin, con una calma que la sorprendió. «No voy a perdonarte, no esta vez». Los ojos de Marcos se abrieron, incrédulos. «¿Qué?» «Lola, he venido hasta aquí, y te lo agradezco», interrumpió ella, con una media sonrisa triste. «Gracias por venir. Gracias por confirmarme que hice bien en irme. No quiero un amor que tenga que espiar desde la esquina para saber si es real». Marcos apretó la mandíbula. «¿Y qué vas a hacer? ¿Quedarte sola?», espetó, herido en su ego. «¿Crees que allá afuera te esperan filas de tipos dispuestos a aguantar tu carácter?» La frase fue como una bofetada.
y fue en ese preciso segundo que la puerta se abrió. Alejandro había aguantado 3 minutos exactos antes de quebrar su propia regla. No sabía por qué, solo sintió que tenía que entrar. Cuando escuchó la última frase de Marcos, se le encendió algo antiguo, algo que rara vez usaba, la furia, no por un retraso en la obra, sino por un acto de injusticia. Creo que es más fácil encontrar a alguien dispuesto a aguantar su carácter que a alguien dispuesto a respetar a la mujer que dice amar, dijo Alejandro, entrando con los ojos fríos. Marcos se enderezó. Esto es entre Lola y yo, rebateó. No tiene por qué meterse. Se está metiendo en mi estudio, contestó Alejandro. Y está faltándole el respeto a alguien de mi equipo, así que sí, tengo todo el derecho a intervenir. Los tres se quedaron en silencio, la tensión cortando el aire. Lola miraba a Alejandro, sorprendida por la vehemencia en su voz. No era el jefe distante de siempre. Había algo más en su postura, una protección casi instintiva. No estoy faltándole el respeto, prosiguió Marcos. Solo estoy siendo realista. No, dijo Alejandro, dando un paso más hacia él. Estás siendo pequeño, un hombre que engaña a su pareja y luego la culpa por no perdonarlo, por no aceptar menos de lo que merece. No es realista, es cobarde. Marcos soltó una risa incrédula. ¿Y tú qué sabes del amor?, se burló. Lola me contó que tú opinas que el amor es para débiles, que nunca te has comprometido con nadie. ¿Vas a darme lecciones? Alejandro sintió la punzada de verdad en esas palabras. Durante años había llevado ese eslogan como una medalla, y sin embargo, ahora le pesaba. Tienes razón, admitió. Yo no sé mucho del amor, pero sí sé de responsabilidades, y sé que cuando algo se rompe en una estructura, no se pinta encima y se finge que nada pasó. Se reconoce el daño, se repara, y, a veces, se derriba para empezar de cero. Lo que tú hiciste con Lola no se arregla con un ramo de flores y un discurso ensayado. Lola lo observaba, con el corazón en la garganta. Cada palabra de Alejandro se le clavaba en un lugar nuevo. Verlo así, sin máscara, sin arrogancia, defendiendo su dignidad, era como descubrir un plano oculto de un edificio que creía conocer. Te vas a arrepentir, dijo Marcos, mirándola a ella. Te vas a quedar sola y vas a acordarte de mí. Lola enderezó los hombros. De pronto, ya no se sentía tan rota. Prefiero estar sola que mal acompañada, respondió con firmeza. Y, si me arrepiento, al menos será por decisión mía. Ahora vete, por favor. Marcos miró a Alejandro, luego a Lola. Se dio cuenta de que había perdido no solo la batalla, sino su propio pedestal. Salió de la sala con un portazo flojo, uno de esos gestos que intentan sonar contundentes y solo suenan vacíos. Cuando se quedaron solos, el silencio volvió a ser protagonista. Lola respiró hondo. Alejandro clavó la vista en la mesa, intentando controlar el pulso. Había dicho más de lo que se había permitido decir en años. Y todo por ella. Gracias, susurró Lola, al fin. Él levantó la mirada. Esos ojos, que antes le parecían solo cálidos, ahora le parecían un hogar al que aún no se atrevía a entrar. No tienes que agradecerme, dijo. Solo dije lo que cualquiera debería decir. No cualquiera se metería, respondió ella, con una sonrisa suave. Algunos mirarían hacia otro lado y se limitarían a pensar que no es su problema. Alejandro sostuvo su mirada. Por un segundo, el mundo afuera pareció detenerse. Los teléfonos, los correos, las maquetas, solo estaban ellos, en una sala pequeña, con paredes de vidrio y un universo completo entre sus respiraciones. Tú eres mi problema, dijo él, antes de poder detenerse. La frase se quedó suspendida entre ambos, cargada de significados. Él sintió el calor subirle al rostro, algo inédito. Lola lo miró sorprendida, exhalando un suspiro que no sabía que contenía. Eso no sonó como querías, comentó con una risa suave. No, admitió con una mueca. Lo que quise decir es que eres parte de mi equipo, y me importa lo que te pase. Lola se acercó un poco, lo suficiente para que él viera las diminutas motas doradas en sus ojos. ¿Solo eso?, preguntó bajito. Alejandro tragó saliva. El hombre que había despreciado el amor, que se había escondido detrás de la perfección y del control,
Se encontraba ahora al borde de una confesión que amenazaba con derribar todo lo que creía ser. No respondió con palabras. En lugar de eso, su mano se levantó apenas como si tuviera vida propia y le apartó un mechón de cabello del rostro. El roce fue suave, casi tembloroso. Los dedos rozaron la piel de su mejilla. Ella cerró los ojos un segundo, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con tristeza. Estuvieron a un suspiro de besarse, pero la vida, con su humor cruel, decidió que ese no era el momento. Alguien tocó la puerta. «Perdón», asomó la cabeza Laura, con una expresión de «sé que acabo de interrumpir algo, pero hago como que no vi nada». «Alejandro, el cliente de Aravaca está en línea. Dice que es urgente. Y... Lola, el mensajero necesita tu firma para las impresiones». Se separaron al instante, como dos adolescentes atrapados por un adulto. Alejandro carraspeó. Lola se llevó la mano al cabello, intentando disimular. «Voy ahora», dijeron casi al mismo tiempo. Laura sonrió para sus adentros. Cuando la puerta se cerró, se dio el lujo de susurrar en voz tan baja que nadie la oyó. «Esto se está poniendo interesante». A partir de ese día, algo cambió definitivamente entre Lola y Alejandro. Él dejó de esconderse detrás de la arrogancia pura. Seguía siendo exigente, perfeccionista, obsesionado con las líneas rectas. Pero sus correcciones venían ahora acompañadas de una preocupación sincera por no aplastar la creatividad de ella. Aprendió a decir, «está muy bien, pero probemos esto», en lugar de «esto no sirve». Se sorprendió a sí mismo preguntándole cómo estaba antes de hablar del trabajo. Se descubrió sonriendo con sus ocurrencias, riendo bajito cuando ella se quejaba de la luz de Madrid a las 4 de la tarde, que decía que era la hora más cruel para cualquier fotógrafo. Lola, por su parte, empezó a ver más allá del traje caro y la mirada severa. Descubrió que Alejandro se quedaba hasta tarde no por obsesión vacía, sino porque, de algún modo, su vida estaba metida en cada plano que dibujaba. Que había crecido sin una familia que lo alentara a soñar, y que había construido su propio apellido como un edificio de acero, sólido, pero frío. Empezó a notar que, cuando estaba concentrado, fruncía el ceño de la misma forma en que lo hacía cuando trataba de entender sus metáforas, que tomaba el café sin azúcar, pero, por alguna razón, siempre había galletas en su cajón, como si necesitara algo dulce cerca, aunque fuera en secreto. La tensión romántica y sensual creció como una corriente subterránea. No hubo declaraciones melodramáticas ni escenas de celos escandalosas en público, pero hubo silencios cargados, miradas que se prolongaban un segundo más de lo permitido, roces de manos al pasar una carpeta, respiraciones que se aceleraban sin permiso al quedar demasiado cerca en un pasillo estrecho. El amor imposible entre el millonario arrogante, que no creía en el amor, y la fotógrafa libre que había jurado no volver a llorar por nadie, empezó a tejerse en las grietas de su cotidianeidad. Una noche, después de una larga jornada, el estudio estaba prácticamente vacío. La ciudad se extendía más allá de las ventanas como una constelación de luces. Lola estaba en la terraza del edificio, una zona que usaban a veces para despejarse, con unas pocas plantas y una vista espectacular de Madrid. Tenía una cámara analógica entre las manos, una de esas que heredó de su padre. Ajustaba el enfoque con cuidado, disfrutando del sonido mecánico del carrete. «No sabía que seguías usando esas cámaras», dijo una voz detrás de ella. Se volvió. Alejandro estaba allí, con el saco colgado del brazo, la corbata aflojada y el primer botón de la camisa desabrochado, una versión menos armada de sí mismo. «Son las que más me gustan», respondió. «No puedes borrar una foto. Es definitivo. Tienes que pensar más, arriesgarte y aceptar los errores como parte de la belleza». Él se acercó al borde de la terraza, mirando las luces de la ciudad. «Yo odio los errores», dijo, sin rodeos. «Lo sé», replicó ella, con una sonrisa. «Pero algunos errores te humanizan». Lo miró de reojo. Él sabía que no hablaba solo de planos mal calculados. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Alejandro, aún sabiendo que la pregunta podía volverse contra él. Lola pensó un momento. «Me arrepiento de haber llorado tanto por Marcos», confesó,
pero también sé que gracias a eso aprendí dónde no quiero volver a estar, así que no sé si llamarlo error. Fue una clase cara de la vida. Lo miró directamente. ¿Y tú, Alejandro? ¿De qué te arrepientes? Él guardó silencio. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos, dándoles un brillo nuevo. Se tomó unos segundos antes de responder. Me arrepiento de haber pasado años repitiendo que el amor es para los débiles, admitió finalmente, y de haber usado esa frase como excusa para no arriesgarme con nadie. Es más fácil construir edificios que vínculos. Lola sintió un calor suave en el pecho. Ese hombre estaba desarmando, ladrillo a ladrillo, el muro que lo había protegido toda su vida. Tal vez no es tan diferente, dijo ella, apoyándose en la baranda. En las dos cosas necesitas una base sólida, paciencia, aceptar que algo puede salir mal y aún así seguir. El amor y la arquitectura se parecen más de lo que crees. Alejandro la miró, fascinado. Ese era el efecto que Lola tenía, convertir conceptos rígidos en metáforas vivas. ¿Y tú? Preguntó él dando un paso hacia ella. ¿Te arriesgarías otra vez? Lola se mordió el labio, pensativa. No sé, confesó. Ahora mismo me da miedo. No quiero perderme de nuevo en alguien. No quiero dejar que el amor se lleve todo lo que soy. Él se acercó un poco más. Podía oler el leve rastro de su perfume, escuchar la cadencia tranquila de su respiración. Tal vez, dijo con voz baja, no se trata de perderte, sino de encontrarte en otro lugar. Distinta, pero más tú que nunca. Sus palabras salieron casi en susurro, como si temieran existir. Los ojos de Lola brincaron hacia los de él. La electricidad entre ellos era casi tangible. Sus cuerpos estaban a poca distancia, la ciudad entera siendo testigo silenciosa. Alejandro, susurró ella. Él levantó una mano, despacio, como si se acercara a un animal asustado. Esta vez no solo apartó un mechón de cabello, sino que rodeó su mejilla con la palma. El pulgar rozó la piel suave. Ella cerró los ojos un segundo y los volvió a abrir, decidida a no escapar de lo que estaba sucediendo. Tengo miedo, admitió ella, con una honestidad que cortaba el aire. Yo también, respondió él. Fue el reconocimiento mutuo del miedo lo que lo cambió todo. Lola, la mujer libre que había aprendido a recomponer pedazos de sí misma, y Alejandro, el millonario arrogante que se estaba convirtiendo en un hombre vulnerable, se acercaron en un movimiento lento, inevitable. Sus respiraciones se mezclaron. El mundo se contrajo a ese espacio mínimo entre sus labios. Cuando por fin se besaron, no fue un beso arrebatado como el de la puerta con Marcos. Fue un beso lleno de historia, de heridas, de elecciones. Los labios de él tocaron los de ella con un respeto casi reverente, como si pidieran permiso. Ella respondió con suavidad primero, luego con una intensidad que había guardado sin saber para quién. El beso se fue profundizando, no por urgencia física, sino por la necesidad de reconocerse. Sus manos encontraron su camino, una en la nuca de ella, la otra en la cintura de él. La ciudad siguió su ruido lejano, ajena al hecho de que en esa terraza un amor imposible estaba dejando de serlo. Cuando se separaron, sus frentes quedaron pegadas, sus ojos cerrados, sus respiraciones entrecortadas. Esto, empezó Lola, con la voz temblorosa, cambia muchas cosas. Alejandro sonrió, por primera vez sin ironía, sin máscaras. Tal vez es hora de cambiar cosas, dijo, empezando por una. El amor no es para los débiles, es para los valientes que aceptan que no pueden controlarlo todo. Ella lo miró con los ojos brillantes. Y tú, Alejandro Vega, estás aprendiendo a ser valiente. No estaría tan seguro, respondió él. Solo sé que, por primera vez en mi vida, algo me importa más que mis edificios. Lola sonrió con esa mezcla de ternura y picardía que solo ella tenía. Espero que no quieras colgarme planos encima de la cama, bromeó, aligerando la intensidad. Él soltó una carcajada suave. Podría colgarte fotos, propuso. Esas que haces cuando crees que nadie te mira. Son mejores que cualquier plano. Ella se sonrojó, riendo. ¿Así que estabas mirándome todo este tiempo? Lo acusó, divertida. No todo el tiempo, corrigió él.
Solo lo suficiente para darme cuenta de que mi vida era demasiado ordenada sin ti. El viento levantó un poco su cabello. Las luces de Madrid seguían brillando, como si la ciudad entera celebrara en silencio la caída de un muro. Ese amor, que había nacido de los celos patéticos de un hombre que no sabía lo que sentía, que había crecido entre correcciones de planos y fotografías de luz, que se había probado en el dolor de una traición y en la defensa de una dignidad, se volvía ahora real. No perfecto, no fácil, pero verdadero. Lola apoyó la cabeza en el pecho de Alejandro, escuchando su corazón. Él la rodeó con los brazos, por fin sin miedo a que ese gesto lo volviera débil. Porque en su abrazo estaba descubriendo algo que ni sus edificios ni sus millones le habían dado jamás. La sensación de estar exactamente donde debía estar. Ahí, en esa terraza, bajo el cielo de Madrid, el amor imposible entre una fotógrafa libre y un millonario arrogante se volvió destino. No de esos destinos que caen del cielo, sino de los que se construyen paso a paso, con vulnerabilidad y redención. Y aunque el mundo no dejó de girar, para ellos, por unos minutos, el tiempo se detuvo. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Crees que el amor puede cambiarlo todo? Déjalo en los comentarios y suscríbete para más relatos como este.